Señor, te damos gracias por un día más de vida. Gracias por todas las bendiciones que nos diste durante este día, Señor. Pedimos que en esta noche, Señor, tu presencia esté con nosotros, que tu Espíritu Santo guíe, pues tú nos dijiste que Él vendría a guiarnos, a enseñarnos lo que tú enseñaste a tus discípulos, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender y entender, Señor, los misterios del reino. Ayúdanos, Señor, a no caer en desánimo, a no caer en dudar, Señor. Ayúdanos a estar firmes en la fe y a día glorificar tu santo nombre, Señor. Bendice a las personas que están enfermas, Señor, y también a los que no pudieron venir, Señor, para que ellos puedan seguir glorificando tu nombre con su vida, Señor. Que ellos sigan creciendo en conocimiento y gracia, Señor. Que ellos sigan participando en las oraciones, el partimiento del pan, Señor, y la comunión, Señor. Esta noche, Señor, pedimos que tú guíes este estudio, Señor, y que guíes nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Marcos 8. Iniciamos Marcos 8. Marcos capítulo 8. Vamos a ver del versículo 1 al 21. Son 3 temas pequeños. El Señor Jesús alimenta aproximadamente a 4,000. La demanda de una señal y la levadura de los fariseos. Son esos 3 puntos que vamos a ver. Alimentación de los 4,000 empieza del 8, capítulo 8, versículo 1 al 10. ¿Puedes leerlo, Felipe? Vale, 8. Del 1 al 10, por favor. Primero, bueno, ¿Ayer? por favor. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Se les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Hasta allá. La semana pasada vimos al Señor Jesús que tenía una cita divina con aquella mujer sirofenicia. ¿Recuerdan? No era judía, era gentil, una fe ejemplar. ¿Sí recuerdan, verdad? Tanto que su persistencia y su fe firme y ejemplar, y las actitudes que tuvo de la humildad, de la sujeción y la reverencia a Dios, pues el Señor le respondió a la liberación de su hija que tenía un demonio dentro, ¿no? También vimos de un sordo tartamudo, ¿de acuerdo? Fue sanado de una manera diferente a las que siempre lo hacía y mostró el poder soberano. Pero hoy estamos viendo que sigue en esa región de Decápolis y vemos que está con multitudes y vemos que el Señor siempre tiene compasión de las multitudes que lo seguían, ¿no? Una situación muy similar a la alimentación que vimos recientemente de los 5,000, ¿se acuerdan? De los 5,000 varones, y se supone que habían mujeres y niños aparte, ¿no? Esta situación pues es muy parecida a la que vimos anteriormente. De hecho lo vimos en el capítulo 6, 2 capítulos atrás. Algunas personas aseguran que es la misma historia, pero si Marcos la escribió a los ojos de Pedro, no puede ser el mismo evento. O sea,
Pedro era uno de los que estaba pegado con el Señor Jesús, siempre caminó con él, y si Pedro le estaba prácticamente relatando la historia, no puede ser que sea la misma, sino otro milagro muy parecido, muy similar. Pero como en aquella ocasión pues también tenían hambre, y el Señor pues siempre va a responder con la compasión, sentía que estas personas necesitaban el alimento, el Señor pues de alguna manera favorable siempre responde a estas personas, ¿no? Solo que vemos que cambia algunas cosas, pero para dar enseñanza a los demás, en este caso para enseñar a sus discípulos a entender los misterios del reino, o sea, lo espiritual, ¿no? Así que el Señor les presenta a estos discípulos un dilema, ¿no? Les dice, siento compasión por estas personas y pues han estado conmigo 3 días y no los voy a mandar o los voy a despedir si no comen, ¿no? Entonces, si los envío a su casa, vinieron desde muy lejos, están debilitados, el Señor conocía el organismo del ser humano, si los envío a su casa seguro van a desmayar. Entonces, ¿qué hacemos? Como que le presenta y se los pone a los discípulos, ¿no? Aquí está el dilema, póngale solución a esto, ¿no? Entonces, no estaba exagerando, verdaderamente tenían hambre, verdaderamente se podían desmayar, y vemos que estos discípulos así como que se les estaba olvidando lo que el Señor Jesús había hecho tiempo atrás, ¿no? Y no tan lejos, sino recientemente había dado de comer a casi 20,000 personas. Entonces vemos acá que la falta de confianza, la falta de fe en el Señor, ¿no? Tal vez no desconfiaban en que Él era un hacedor de milagros, pero sí desconfiaban en que Él era el Señor, el Mesías, el que habían enviado. Entonces como que tenían sus dudas en esa área. Entonces uno de los puntos que estamos viendo acá es que cuando tú permaneces en el Señor, va a proveer todo. Dudamos a veces de que va a proveer, pero si tú permaneces en Él, va a proveer los alimentos, pero va a proveer lo primordial de lo primordial. Lamentablemente, cuando lo primordial de lo primordial, que es la palabra de Dios, no lo vemos como algo así, no estamos dando cuenta que realmente Él está proveyendo lo mejor, y que si tú fueras fiel a la palabra, pues las provisiones vendrían por añadidura, como Él dice, porque Él lo que dice lo cumple, no nada más habla por hablar, no es como el hombre que promete algo y al rato como que, ¿sabes qué? Ya no puedo, o sea, pensé que sí iba a poder, pero ya no puedo, ¿no? Porque somos dados a eso, ¿no? Y también la mujer es dada a eso. Entonces, en este caso, pues el Señor no, cuando dice algo es porque se va a cumplir, ¿no? Entonces, muchos tristemente dudan de ir a los estudios de la palabra, dudan a ir a los días de la oración colectiva o congregacional, se puede llamar también. Motivos utilizan muchos: no tengo tiempo por mis actividades, por mi trabajo, o porque esto no me provee dinero, y pues si no trabajo no gano, ¿cómo como, no? O sea, estas son mayormente las cosas que las personas dicen, ¿no? Pero esto es vivir y andar sin fe, cuando el cristiano debe vivir y andar en fe, ¿okay? Entonces, cuando el cristiano vive y anda en fe, y está viviendo en el Espíritu, y esas preocupaciones, por ejemplo, a lo mejor no tengo dinero, pero yo voy a ser fiel porque voy a ir a escuchar la palabra, y después, pues, el Señor, no sé, va a orar, yo creo, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto, esas preocupaciones empiezan a ir desapareciendo hasta que llega un momento que tu dependencia con Dios y tu confianza empiezan a ver lo imposible. Empiezan a ver cosas que dices, wow, mira, el Señor es fiel, ¿no? Él dio lo que promete, o va a dar lo que promete, porque Él dijo que no te afanes por esas cosas, ¿no? Sino que busques el reino de Dios, su justicia, y que lo demás va a ser añadido. Entonces, si Él lo dijo, se va a cumplir. Cuando caminamos en la palabra sin mirar estas preocupaciones de la provisión, estamos enfocándonos en el reino de Dios, su justicia. Entonces, no es en vano que vas a dejar, tal vez voy a parar mi trabajo, o voy a parar lo que estoy haciendo porque hoy es el día de estudio, el jueves es el día de la oración. No hay nada que te frene, a menos que sea algo muy grave, como hemos visto a veces situaciones de emergencias. Pero si no hay nada grave, oye, tú busca el reino de Dios, Dios es fiel, ¿no? Entonces no es dejar de trabajar, porque a veces muchas personas creen que les estamos diciendo que dejen de trabajar, ¿no? O sea, que
No, él solo quiere que yo abandone mi trabajo y luego que él me va a dar para mi comida. Porque así dicen muchos. El pastor me va a dar. El pastor, sí, pero muchos dicen, él me va a dar para mi comida. O sea, bueno, pero aquí el Señor es fiel. El Señor lo va a cumplir, pero como tú no tienes esa confianza en Él, ¿cómo lo va a cumplir? ¿Cómo vas a ver el poder de Dios si no estás realmente haciendo lo que Él te dice, ¿no? Entonces, el Señor le estaba diciendo a los discípulos que habían venido de muy lejos, y esto pues vemos que ponen aprietos a los discípulos porque ellos decían, wow, multitudes, ¿y por qué no los pone a nosotros, no? Una situación muy, muy difícil, una situación rara, los puso en un dilema. ¿Para qué? Para que ellos se involucraran, para que ellos pudieran esforzarse a ver realmente la enseñanza espiritual, a darle solución correcta a esto, ¿no? Ellos se vieron comprometidos y dijeron, ¿cómo vamos a conseguir comida en este lugar desierto, ¿no? Desértico, no había nada, ¿no? ¿Cómo vamos a conseguir comida? ¿Qué podemos hacer, Señor? No podemos hacer nada, ¿no? El Señor pues no estaba esperando esto, el Señor estaba esperando que ellos buscaran la solución y le dijeran, Señor, maestro, porque le decían, maestro, tú hiciste esto antes, tú puedes hacer este milagro otra vez. O sea, Él estaba esperando que ellos se acordaran y que confiaran en lo que el Señor puede hacer, ¿no? Lamentablemente pues no dijeron eso. El Señor esperaba que recordaran que Él es fiel para proveer las necesidades en ese momento, porque ya lo habían visto obrar anteriormente, una tras otra Él satisfacía las necesidades, y pues obviamente nunca vieron negar el auxilio a alguien, ¿no? Entonces pudieron tener la certeza de que Él lo iba a hacer. El Señor les dijo, ¿cuántos panes tienes? ¿Cuántos panes? Checa, ¿cuántos panes tienes, no? Entonces anteriormente recordamos que era un niño el que tenía 5 panes y 2 pececillos, hace 2 capítulos atrás, eran 5 panes y 2 pececillos, y era un niño. El niño tuvo que renunciar a sus alimentos. A veces el Señor nos va a hacer renunciar a todo para luego proveernos, ¿no? Ahora, es importante que tomemos esto en cuenta, porque a veces lo poco que tenemos no lo queremos invertir a veces en el reino, ¿no? O sea, venir acá, a lo mejor te cueste pasajes, a lo mejor te cueste gasolina, a lo mejor te cueste dejar un rato de trabajar, ¿no? Pero tienes que ver que el Señor a veces te va a hacer gastar hasta lo último, pero luego te va a proveer en abundancia, porque aquí estamos viendo que de poquito fue abundante y sobró más de que cuando iniciaron. Así que es algo que tenemos que guardar en nuestro corazón. Se nos olvida muy pronto, como se les olvida a estos discípulos, que anteriormente así fue. El muchachito que hizo renunció a sus 5 panes, a sus 2 peces, y a lo último sobraron 12 cestas. Entonces hay que guardárnoslos. El Señor les dice que cuántos panes tenían. Ellos dicen, son 7 panes que tenemos. Este número 7 es importante que sepamos que es el número de la perfección, ¿okay? El número 7. Y también, antes que se me olvide, Dios siempre se va a escribir con D mayúscula, porque con D minúscula son dioses inventados o dioses que son demonios, ¿okay? Entonces siempre va a ser con D mayúscula, ¿okay? Para que no se nos olvide. El Señor le dijo a las personas, ya que pusieron el pan allá adelante y todo, porque no habían ofrecido 2 peces, solo ofrecieron el pan, pusieron las cestas allá, y les dijo, recuéstense. El Señor quería que estuvieran ellos, que disfrutaran el momento, que estuvieran cómodos, que disfrutaran del banquete con Él. Es lo que quiere el Señor, que disfrutemos nosotros. No estamos hablando de riquezas, ¿no? Estamos hablando de alimentos, de comunión, eso que hacemos los domingos, eso que hacemos acá, después estamos teniendo esa comunión con la palabra y de encima con los alimentos. Es lo que Él quiere, eso quiere, ¿okay? Entonces se recostaron y hace el milagro, la multiplicación del pan, pero hizo una señal, partió el pan, y esta señal siempre nos recuerda que Él iba a ser obviamente partido por nosotros, su cuerpo iba a ser molido por nosotros, partido por nosotros. Siempre Él nos va
a proveer de la comida espiritual primero, luego la física, nunca falta, porque Él vino a hacerse pobre para que nosotros seamos ricos en la palabra, en el Señor, no estoy hablando de riquezas económicas, ¿no? Para que nosotros tengamos en abundancia las riquezas de su gloria, ¿no? Entonces, recordemos que nosotros, aunque somos pobres acá en este mundo, somos ricos porque no pertenecemos a este mundo. Nosotros somos como que extranjeros, estamos un tiempo nada más por acá, ¿okay? O sea, realmente nuestra morada está allá. El Señor dijo, yo voy a preparar allá los lugares, porque ya están allá, solo voy a preparar lugares. O sea que es un hecho que nosotros tenemos un lugar donde estar el día que nosotros faltemos acá. Entonces, no nos va a faltar nunca el alimento espiritual, no nos va a faltar nunca la comida, aunque estemos en un mundo al cual no pertenecemos. Él lo prometió. Él bendice el pan y distribuyen, pero no se lo bendijo y dijeron tomen el pan. Él involucró a los discípulos. Eso muestra que nosotros estamos involucrados en este plan de Dios. O sea, involucró para que ellos sirvieran, ¿no? Un grave error de parte de los discípulos es que dudaron, no reconocieron o no recordaron lo que él hizo anteriormente, no ofrecieron los peces, porque como que dudaron y estaban esperando que él de verdad multiplicara el pan, y si lo multiplicaba, pues sacaban los peces para darlos. O sea, sí lo hacían. Están dudando, ¿okay? Están dudando. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nos pasa lo mismo, ¿no? A veces dudamos, hacemos lo mismo, dudamos aunque lo que estamos pidiendo ya está hecho, pero decimos, vamos a confirmar primero, no vaya a ser que no sea así, ¿no? Entonces, algo que va a impedir que Dios trabaje, que Dios obre en nuestras vidas, es que dudemos, siempre. Si dudamos, va a impedir que el Señor haga su obra. Es como que metamos las manos también. Igual va a impedir que haga su obra. La duda, el meter las manos, son cosas que van a impedir que el Señor trabaje, ¿no? Dice acá que comieron hasta saciarse, como pasó anteriormente, pero vemos que el Señor, volvemos a recordar que el Señor no es que no tenga, pero Él siempre ha querido que nosotros cuidemos las cosas. Porque Él sobró pan, sobró peces, ahí se quedan. No, Él hizo que recogieran las cestas, las canastas, y 7 canastas, otra vez el número 7 canastas. Anteriormente fueron 12, ahorita son 7 canastas que sobraron, el número de la perfección otra vez. Entonces vemos que al final de la comida juntaron, dijimos hace un rato, sobró más de que cuando habían comenzado, que solo eran 7 panes. Así que vuelvo a repetirte, grábatelo bien en tu corazón. Cuando tú inviertes en el reino de Dios, el Señor va a proveer, pero no lo hagas pensando en voy a dar para que me dé. Esa no es la manera. ¿Okay? Entonces, aquí vemos que pues es muy similar la provisión que se dio. Algunos eruditos dicen que esto no sucedió, ellos dicen que solamente era un recordatorio de los 5,000. Su argumento que utilizan es que cómo pudieron los discípulos haber olvidado lo que había pasado. Ese es el argumento que utilizan muchos eruditos. Pero aún los cristianos maduros, cuando pasa un tiempo de haber experimentado alguna cosa que haya hecho el Señor por ti, nos olvidamos. Y se nos olvida que hizo el Señor, que fue algo grande, y dudamos de algo pequeño a veces, ¿no? Entonces eso estaba pasando con ellos. Como eran inmaduros, estaban dudando de lo que el Señor iba a hacer. No quiere decir que sea el mismo evento, es otro evento. El primer evento vimos que hay diferencias para que podamos ver que no es lo mismo. En el primer evento dice el Señor que habían estado con Él un día. En el segundo evento, que es 3 días. Estamos viendo la diferencia, ¿no? En el primer evento se le dijo a los discípulos que checaran sus provisiones. En el segundo evento estamos viendo que ellos ya tenían esa información, porque cuando el Señor les preguntó, ya dijeron 7, ya sabían cuánto tenían, ¿no? En el primer evento fueron 5,000 hombres, más mujeres y niños, y habían 5 panes y 2 peces. En el segundo evento eran aproximadamente 4,000 y había 7 panes y unos peces. En el primer evento ocurrió cerca de la Pascua, y a la multitud se le dijo que se recostasen en grupos de 100, en grupos de 50. Había
estaban en la Pascua, había todavía hierba. En el segundo evento no había, ya era como desierto, ya no había, por las épocas tampoco ya no había hierba. Entonces, en el segundo pues no había hierbas donde recostarse, era la tierra nada más, el desierto. En el primer evento vemos que bendijo primero los alimentos, los panes. En el segundo evento vemos que primero dio gracias por los 7 panes y después bendijo los peces, porque los peces se los dieron después. En el primer evento sobraron 12 cestas, en el segundo dijimos que 7. Entonces estamos viendo las diferencias que nos muestran que realmente no es el mismo milagro que estaba repetitivo, sino que habían diferencias que nos muestran que son diferentes eventos, ¿no? El número de personas pues fue diferente, la alimentación en los 5,000 tuvo lugar el primer día, en los 4,000 fue el tercer día. Entonces esta multitud pues obviamente la primera pues no sabemos si realmente fue por la palabra, pero esta sí fue por la palabra, porque estuvo 3 días escuchando sus enseñanzas. ¿Ok? Entonces el Señor pues vemos que termina de esto y como lo hizo en la otra ocasión, despide a las personas y dice que se va para otro lado, dice que se va por Galilea a una región llamada Dalmanuta. Aparentemente estaba en el mar de Galilea y no se sabe muy bien exactamente dónde queda, pero está por el mar de Galilea. ¿Okay? Los religiosos, pues los fariseos estaban presenciando estas cosas y cuando él se fue en la barca lo estaban siguiendo porque estaban como que queriendo ponerle trampas, ¿no? Y dice ya la cita 8 del 11 al 13. Jesús, por favor. 11 al 13. Entonces los fariseos comenzaron a discutir con él. Luego le señaló el cielo para alertar. Sin él en su espíritu dijo: ¿por qué piden señal esta generación? De cierto digo que se le da señal a esta generación. Y llenándolos, volvió a entrar en la barca, se fue a la barca de Dios. Dice que no se le dará señal. ¿Okay? No se le dará señal. ¿Okay? Pues ellos estaban viendo los milagros, estaban viendo realmente la multiplicación de los panes, de los peces. Imagínate 7 panes multiplicados para 4,000 personas y los pececillos que dieron igual y sobraron todas así 7 cestas llenas. O sea, estaban sorprendidos, pero ellos veían esto y como que había más odio, más envidia, les enojaba cada vez que veían algo así. La gente, más gente seguía al Señor Jesús. Entonces ellos en su corazón solo querían ya causarle daño, solo querían ya matarlo, no buscaban la manera de tentarlo para matarlo. Y en ocasiones venían sigilosamente, más o menos como actúa una serpiente, ¿no? Venían así muy buenas gentes y maestro, para distraerlo y luego ver cómo atacarlo, ¿no? Entonces dice que discuten con él porque le piden una señal, a ver si realmente eres quien dice ser, danos una señal, pero no estas señales que estás haciendo, algo grande, es lo que ellos decían, ¿no? O sea, en la mente de los fariseos no querían el mismo milagro, ellos querían algo más. Y en Primera de Reyes, en capítulo 18, no vamos a ir allá, nada más apunta la cita, allá hay una señal en Elías del cielo, que viene de fuego y consume el holocausto. Entonces ellos pedían ese tipo de señal, algo así grande, ¿no? Fuerte, ¿no? Lo estaban tentando porque no era un encuentro amistoso. Y pues la palabra tentar pues era como para probarlo. Los fariseos tentaron al Señor Jesús para que realizara esta señal milagrosa, pero de la misma manera que Satanás lo hizo en el desierto. Era con la misma intención, ¿no? Estaban siendo usados ellos por el mal. No era muy evidente que no eran seguidores de Cristo. Dice ya que gimió, o sea que gimió en espíritu. Ese gemido tiene un sentido así de que como que se enojó, pero así con enemistad,
sin probabilidad de reconciliación porque había incredulidad en el corazón de ellos, ¿no? O sea, la intención era mala, como que gimió así de un sentido de molestia y de enemistad con ellos, ¿no? Entonces, él sabe cuando alguien tiene el corazón duro y sabe cuando alguien no va a cambiar, y el Señor lo usa como vaso de deshonra, así como usó a Faraón, así como usó a Judas Iscariote. O sea, como ellos no van a querer cambiar, tristemente los usa como vaso de deshonra, ¿no? O sea, que sigan en su endurecimiento y no creyendo en Dios, ¿no? Y eso es triste porque pues les espera una condena muy fuerte, ¿no? Pero pues no sabemos quiénes van a ser, porque a veces hasta los que están más duros de corazón, el Señor trata con ellos luego de alguna manera que los convierte, ¿no? Entonces, Él sabe cuándo tiene alguien en su corazón así. Este ataque pues de estos fariseos, ellos tenían su corazón muy duro, estaban incrédulos, era doloroso para el Señor, aunque eran enemigos, a Él le dolía el corazón, él amaba a sus enemigos verdaderamente, Él quisiera que ellos, pero no, eso del amar no hacía que Él no los reprendiera, porque a veces confundimos, ¿no? O sea, amamos y no reprendemos, pobres, mi corazón de pollo, ¿no? No, amamos y reprendemos, porque es importante. Entonces, estaba sorprendido de la incredulidad y la audacia de estos, porque pues estaban tentándolo, estaban como que pidiendo la señal, y ve la arrogancia en ellos, ve el orgullo, son cosas que no vienen de Dios, arrogancia, orgullo vienen del mal. Entonces, ellos así como que decían, maestro, estás engañando a estos con pequeñeces. O sea, el Señor dijimos que no es ostentoso en usar su poder, ¿no? Ellos querían como Satanás, a ver, si debes ser hijo de Dios, hace esto, haz lo otro, algo así les estaba diciendo a través de ellos, ¿no? Entonces el Señor pues dice que se rehusó a cumplirle sus caprichos o lo que ellos querían, ¿no? Y les dice que a esa generación no se les iba a dar señal, ¿no? Cuando el Señor hacía milagros, lo hemos visto anteriormente, era para que pues se convenciera a la gente y se arrepintiera, pero no la intención fue venir a hacer milagros, sino más bien a dar el mensaje de arrepentimiento, ¿no? Entonces condena a esta generación que busca señal y les advierte a sus discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos. Pasamos al versículo, capítulo 8, versículo 14 al 21, ¿quién lo lee? La levadura de los fariseos. Habían olvidado de traer pan, no tenían sino un pan cocido en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecimiento vuestro corazón, teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes y los 5 ¿cuántas cestas llenas de los pedazos de Cristo? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos de Cristo? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Estas citas de hecho demuestran que sí eran 2 eventos, el mismo Señor los menciona, ¿no? Entonces vemos a estas personas, discípulos, caminaban con el Señor, pero que aún todavía no estaban firmes en la fe, se olvidan de tomar de las 7 canastas que era suficiente pan, tomar para su viaje. Solo tenían un pan, dice, en la barca, ¿no? El Señor les empieza a hablar de la levadura de los fariseos, y esa levadura podía hacer que algo se levantara, se inflara, se hinchara, pero ellos estaban como que enfocados en lo tangible, ¿no? En el mensaje que estaba dando, pero no el espiritual, cuando el Señor les estaba hablando espiritualmente, ¿no? La levadura tenemos que entender que la mayoría es considerada como una ilustración del pecado y del orgullo, algo que no es de Dios. Por eso dice la palabra que a veces si dejamos entrar la levadura, va a leudar todo, ¿no? Entonces es ahí ese cuidado, ¿no? La presencia, pues obviamente de la levadura, como dice Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa.
Perdón, ¿cómo se tomaría la levadura? ¿Como soberbia? Como Sí, orgullo, soberbia, pecado, tamerismo? o sea, no hasta el pecado que dejemos, por ejemplo, que empecemos ahorita con las canciones del mundo. Estamos metiendo levadura y eso va a leurar. Y así de todo, no solo es tu orgullo, sino también si vienes con tus canciones del mundo, si vienes pues metiendo cosas a la iglesia que no son espirituales, que nada más las estás metiendo del mundo, las copias del mundo para ganar gente, igual eso es leudar, va a entrar. El Señor pues se dirige a ellos advirtiéndoles, ¿no? Cuídense de estas enseñanzas, de la levadura de los fariseos y también de Herodes, dice el Señor, ¿no? Porque ellos utilizaban la religión como para la religión y la autoridad como para sus propios beneficios, de lo que estaba pasando acá, ¿no? Ellos, por ejemplo, los fariseos miraban esto con poder, con autoridad espiritual, pero erróneamente, porque recuerden que el Señor les dijo en Mateo 23 que la justicia de los fariseos debemos pasarla, nosotros no debemos tener esa misma justicia. Entonces ellos no eran hipócritas, les digo el Señor, son hipócritas, personas que aparentan. Entonces nosotros teníamos que pasar esa justicia, obviamente tener esa relación con el Señor Jesús y la justicia del Señor Jesús, porque si no, ¿cómo, no? Para poder entrar al reino de los cielos. Entonces vemos que ambos tenían en común el hecho de que usaban la religión para sus fines lucrativos, para beneficio de ellos, en vez de para glorificar a Dios, ¿no? Y honrar a Dios. Entonces esto nos debe de llevar a tener cuidado de no caer en este enfoque, porque podemos desviarnos. Hemos visto cómo muchas iglesias pues empiezan a perder el enfoque de las almas, solo empiezan ya a querer ver números, pero no por ganar almas, sino por ingresos, ¿no? O por beneficios de otro tipo, ¿no? Entonces es importante que como iglesia tengamos cuidado de no desviarnos, que el enfoque no sea el dinero, que el enfoque no sea el material, que el enfoque siempre sea realmente ir a ser discípulos, como dijo el Señor, alcanzar esas almas, esforzarnos a invitar a esas almas a que, pero no por el hecho del beneficio económico, sino por que Cristo las salve, ¿okay? Entonces los discípulos pues empiezan a discutir porque creyeron que el Señor les estaba hablando de la levadura por el hecho de que no habían agarrado el pan, ¿no? Que solo tenían un pan. Entonces solo pensaban ellos en el estómago, en la comida, pero no estaban viendo que el Señor les estaba hablando del alma, ¿no? Algo como el pan del alma, ¿no? Entonces el Señor pues los empieza a reprender. No entienden, en verdad no se dan cuenta, les dice el Señor, ¿no? Vemos acá una confrontación hacia los discípulos, pues acerca de su falta de entendimiento, ¿no? Ellos no estaban viendo espiritualmente, no estaban entendiendo espiritualmente, ellos no estaban entendiendo porque ellos no se estaban aplicando, estaban allá como que vacilando, ¿sabes? No estaban poniendo la atención de vida, les distrae cualquier cosa, como nos está pasando ahorita con el teléfono, nos distrae. Entonces ellos pudieron haber entendido más si hubiesen aplicado, si hubieran realmente, es la palabra de Dios, ¿no? O sea, debieron ellos enfocarse a Cristo hablando frente de ellos. Entonces su entendimiento pues estaba basado más en lo material que en lo invisible, ¿no? En lo tangible, en lo personal, que en lo invisible. Entonces lamentablemente no ponían la atención de vida, y esta es una de las situaciones que pues pasa mucho en la iglesia, no dejamos de poner la atención a la palabra, nos distrae cualquier cosa. De hecho, por eso hay aulas para los niños, para que los niños no distraigan. Si alguien se para a hacer algo, digo, lo hace a veces por servir, ¿no? Pero todos empiezan a ver qué está haciendo la persona y empiezan a perder la atención de la palabra. Entonces a lo mejor ellos se estaban distrayendo con otras cosas en vez de ver el enfoque real, ¿no? Vemos acá al Señor molesto, el tono de voz no sabemos cuál era, pero dice que los estaba reprendiendo y pues los estaba confrontando, aunque su confrontación no es mala, sino que la hace porque trae preocupación a que ellos no estuvieran viendo
la realidad espiritual, ¿no? Y obviamente el Señor siempre lo hacía en amor y por amor, ¿ok? Matthew Henry es un orador que tiene, pues es un buen intérprete de la palabra, ¿no? Tiene unos libros él, ¿no? Y él dice que cuando nos olvidamos de las obras de Dios y desconfiamos de Él, deberíamos reprendernos severamente como Cristo aquí reprende a sus discípulos. ¿Cómo es que tan a menudo confundimos su significado? ¿Cómo es que hacemos caso omiso de sus advertencias y desconfiamos de su providencia? O sea, este Matthew Henry lo habla fuerte y realmente comprende que Jesús sí estaba molesto confrontándolos, porque esto es algo delicado, no es cualquier cosa. Él les estaba mostrando algo que es de bendición para ellos, que los hace ser bienaventurados, y aparte les iba a encargar a ellos una obra muy delicada. Entonces él les decía, ¿por qué no entienden? ¿Por qué no comprenden? ¿Por qué no prestan atención debida, no? Entonces la finalidad del Señor era que ellos vieran las obras que Él estaba haciendo para confiar en Él, no para tenerlo, como dijimos hace rato, como un hacedor de milagros, sino como el Mesías que vino a rescatar a la humanidad, ¿no? Entonces ellos más tarde iban a comprender esto, pero no dejemos de poner la atención debida, no debemos olvidarnos de lo que Él hizo por nosotros y realmente lo que nos ha encargado. No debemos dejar de aplicar la palabra a nuestras vidas, no debemos dejar de vivirla, porque si no, ¿cómo vamos a poder tener la confianza o cómo lo vamos a poder dejar obrar? Si no vivimos la palabra, ¿cómo podemos experimentar que Dios obre? O sea, si solo lo tengo como un conocimiento, ¿cómo lo voy a experimentar, no? Entonces tienes que aplicarlo, esa verdad a tu vida. Hay que tener cuidado de no caer también en enojarnos y condenar. A veces nos enojamos y condenamos a la gente. Entonces la palabra dice claramente, airaos pero no pequéis. O sea que si te enojas, que no vengan pensamientos malos, inicuos, o sea, como que odio hacia la persona, o como que quisieras que se muera, o como que no, simplemente te enojaste, ora, busca la manera y dice que no pase el tiempo, porque das lugar a que el diablo aproveche esto para que te empiece a creer raíces de amargura, ¿okay? Entonces que no pase, dice que no caiga el sol, que no pase el tiempo cuando esto lo soluciones rápido, para que no des lugar a que el diablo venga y te empiece a llevar por un camino que no es correcto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. El Señor cuando se enojaba no lo hacía nada más porque sí, lo hacía porque tenía celo divino de las cosas del Señor. Se enojaba cuando estas personas no prestaban atención a la palabra, no entendían los mensajes, o a veces nos enojamos porque van en contra de la palabra y no comprenden las personas. Así se los voy a poner. Vamos al médico, y de pronto vamos a suponer que esté un aprendiz de medicina ya con él y le esté enseñando y empiece la persona a decir lo que tiene, sus síntomas, y la persona esta que está aprendiendo le receta cosas que no son, el médico va inmediatamente a intervenir, porque si el médico permite que este medicamento lo tome esa persona, está dando algo mal, que no es correcto, un mal diagnóstico, pues se puede morir, ¿no? Entonces es así a veces con la palabra. A veces nos enojamos, no me justifico, pero yo sí me enojo mucho cuando van en contra de la palabra, cuando la gente está yendo a desviar a una persona que se puede morir por un mal consejo, un mal testimonio, una mala dirección. De hecho, tenemos que tener cuidado si damos consejo a los hermanos. Si no estamos capacitados, mejor no los demos, porque podemos desviarlos totalmente. ¿Qué debemos hacer? Bueno, mira, el Señor ha obrado en mí, te presento el Evangelio de esta manera, pero ya aconsejar en qué vas a hacer en tu vida, tienes que tener cuidado con quién. Entonces tienes que saber con quién. Es importante, a veces nos enojamos por cosas así. Aquí pues estamos viendo que ellos no ponían atención a la palabra, no entendían los misterios, ellos iban a ser los que iban a seguir este propósito del plan de Dios. Ellos tenían que aprender, ¿no? Entonces vemos el celo divino y el hombre que ya conoce al Señor, cuando se enoja, sabe cómo canalizar su enojo para no pecar, para no caer en pecado.
¿okay? Se enoja, pero no insulta, no pega, no avienta cosas, o sea, él va a saber cómo manejar esto, ¿no? Y que, como dijimos hace rato, no le va a dar oportunidad al mal, ¿no? Entonces, no guardemos ira, porque si guardamos ira en nuestro corazón, pues vamos a tener esas raíces de amargura y prácticamente vamos a estar haciendo el trabajo de Satanás, porque Satanás es quien siembra esto en los corazones, ¿ok? De hecho, el nombre del diablo literalmente significa calumniador. Pues Pablo está diciendo acá que si nos sujetamos a lo que es la ira, al enojo, vamos a crear esa amargura y le vamos a dar lugar al calumniador y ser como un calumniador. O sea, vamos a caer en ser como él, ¿no? Entonces estos discípulos tenían, lamentablemente, no estaban fieles porque tenían su corazón endurecido. El Señor acá les dice que tienen el corazón endurecido y eso significa que aún no estaban creyendo como el Mesías, sí como un hacedor de milagros, porque lo estaban viendo, pero no como el Mesías, ¿no? Entonces el Señor les decía que cómo podían pensar en el pan si ellos recientemente habían visto que multiplicó. O sea, si llevaban ellos un pan, ¿cómo podían pensar en preocupados o creyendo que el Señor les estaba hablando de esto, ¿no? Si acababan de ver una multiplicación de cuántos panes, ¿no? Ellos fueron testigos oculares de lo que Él hizo. El verdadero problema pues era espiritual y consistía en la falta de fe, y esto pues obviamente no les caía a ellos el 20 de quién era realmente. Si se hubieran dado cuenta que era el mismo creador, el mismo sustentador del universo que estaba con ellos en la barca, no estarían preocupados por lo del pan, ¿no? Sino que estarían enfocados en lo que el mensaje que Dios les estaba dando. Entonces el Señor nos ha dicho que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Ese temor reverente es conocer quién es Dios, reconocer qué es lo que ha hecho por nosotros y tener esa humildad para sujetarse a su palabra, ¿no? Y también nos ha dado herramientas. Dice que si somos faltos de sabiduría, que la pidamos, que nos las va a dar en abundancia sin reproche. Está en Santiago 1:5. El Señor les sigue reprendiendo a ellos diciendo: tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen. O sea, no recuerdan lo que acabo de hacer. Y esto nos muestra que ellos estaban obviamente faltos de sabiduría. Ellos realmente no estaban viendo espiritualmente, y eso nos muestra que también nosotros estamos mal, porque a veces estamos escuchando la palabra de Dios, estamos escuchando las enseñanzas, pero aún así no entendemos, no captamos la verdad espiritual. Y esto muestra dureza de corazón, porque un corazón que está así como que preparado, suave, recibe muy bien la enseñanza, recibe muy bien la palabra, ¿no? Pero cuando está duro tu corazón, ni porque te lo expliquen 10 veces lo vas a entender, ¿ok? Entonces hay personas que tristemente estudian la palabra, leen la palabra, tienen muchos años en la palabra, pero están actuando como esos apóstoles en este momento, que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen. O sea, tenían una visión y una comprensión muy deficiente de lo que es la revelación de Dios, ¿ok? Entonces los discípulos, aunque tenían sus oídos para oír, no lo estaban usando adecuadamente. Aunque tenían realmente los ojos para ver, no los estaban usando como debe ser, ¿no? Ellos prácticamente representaban al sordo tartamudo que el Señor Jesús sanó, y representaban al ciego que iba a sanar. Después de esto iba a sanar a un ciego, y así está el mundo. O sea, realmente necesitamos ser de veras quitada la sordera y la ceguera para que podamos entender los misterios de Dios, ¿no? Vemos que son dos milagros que de alguna manera están reflejando la ceguera y la sordera espiritual, ¿ok? Entonces vemos que ellos no se enfocaron en reconocer y en ver lo que el Señor estaba haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Pues no están entendiendo, no están captando el mensaje, y esto pues obviamente les lleva a caer en el error de ser reprendidos por el Señor, de ser regañados. Así que debemos dirigir nuestras vidas bien, escuchar bien la palabra, entender, buscar de veras el reino de Dios y su justicia. Y ahorita vamos a repartir las hojas para ver qué tanto captamos del mensaje.